Aquí ya entramos con la segunda clave del día. A pesar de que estos gráficos nos indican que la crisis parece, o el pánico, insistimos, parece que se está alejando, lo cierto es que ese pánico sigue apoderándose del mercado cuando hablamos de algunos nombres muy concretos. Les traíamos aquí en las claves de la tarde hace algunos días un gráfico donde les poníamos exactamente pues, ese gráfico de puntos donde veían ustedes, pues, por ejemplo, cuáles eran los bancos más débiles porque tenían más depósitos sin asegurar y porque tenían más pérdidas no realizadas por el tema de los bonos que habían caído tanto. Entre ellos, pues, por ejemplo, muchos bancos que en los últimos días también habían registrado caídas muy importantes. Entre ellos, pues bueno, bancos como Western Alliance, que también era uno de esos bancos que estaba en el foco, First Republic, por ejemplo, otro de ellos. Pero quizá no habíamos hablado de otro banco, un banco de Nueva York, que se llama Metropolitan Bank. Bueno, ya saben que esto de los bancos y la caída de un imperio puede explicarse muy fácilmente por una crisis de confianza, simple y llanamente. Cuando hay crisis de confianza, hace que toda la baraja, o bueno, más bien todo el castillo de naipes, se venga abajo, porque es un castillo muy delicado ese del sector financiero. Y es lo que puede desatar que un banco, básicamente, pase de estar vivo un día a estar muerto por la noche, de la noche a la mañana, básicamente. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Silicon Valley Bank, una de las caídas más rápidas que se haya visto probablemente en la historia reciente del sector bancario. Un banco que, por cierto, desató todo eso con la ampliación de capital que anunció, porque ya hizo a los inversores decir, ¿por qué está pidiendo una ampliación de capital este banco así de repente? Y claro, al final se destapó todo y al final el banco acabó cayendo también. Bueno, lo dijo el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, la semana pasada, cuando Deutsche Bank, ya saben, cayó tanto el viernes pasado porque el mercado le estaba poniendo a prueba. La cuestión es si Deutsche Bank ha conseguido superar o no esta prueba, porque Andrew Bailey insistía, no hay debilidades realmente en el banco alemán, lo que hay es a un mercado que quiere poner el foco a determinados bancos y ver si realmente están listos para superar la prueba. Escuchen a Bailey porque vamos a recuperar esas palabras para entender un poco más lo que está pasando. I also think that what we saw at the tail end of last week, Friday in particular, when there were quite sharp market movements. I think there are moves in markets to, if you like, test out firms. I would not want to say that those, in my estimation, are based on identified weaknesses more than testing out. I mean, there is quite a bit of testing out going on at the moment. Bueno, decía que el mercado le estaba poniendo a prueba y lo que no sabemos es si el mercado también ha estado poniendo a prueba a otro banco que ayer en Wall Street, en Estados Unidos, se desplomó un 30%. Estamos hablando de Metropolitan Commercial Bank. Es un banco de Nueva York, de nuevo otro banco regional, y ayer había mucho miedo en torno a este banco, a Metropolitan Commercial Bank, por un informe que estaba circulando que desde luego no ponía en buen lugar en absoluto a Metropolitan Bank. Era una investigación de la empresa Vidar Research titulado Metropolitan Commercial Bank es una bolsa llena de problemas. Claro, con ese título pues ya podemos entender que no va a decir nada bueno sobre el banco. Bueno, vamos con un gráfico que les hemos preparado sobre exactamente cuáles son básicamente las principales conclusiones del informe. En ese informe nos dicen que hay 4 problemas evidentes en Metropolitan Bank. Primero, que era el emisor elegido para las tarjetas de débito prepagos de las empresas del mundo cripto, lo que sugiere que bueno, el banco estaba operando en algunas áreas grises y sombrías, dicen desde este informe. Claro, algo además ya estaba pasando en enero en torno al mundo cripto y en torno a este banco, porque entonces en enero el banco anunció que iba a salir del mundo de las criptomonedas, pero dice Vidar Research que no se lo cree, que no compra eso de que hayan salido, porque dicen, por ejemplo, que ya en 2017 Metropolitan Bank dijo que había presentado planes para salir del mundo cripto, pero lo cierto es que según la presentación de inversores del tercer trimestre, este banco todavía tenía varios clientes del mundo cripto. De 2017 al tercer trimestre de 2022 han pasado años y ahí todavía tenía clientes, insiste. Pero es que Vidar también sugiere algo que es clave. Prácticamente podemos decir que mencionó al mismísimo demonio, ¿no? A Signature Bank, uno de los bancos de los primeros en caer a principios de este mes de marzo. Vidar ha dicho que Metropolitan Bank estaba desangrándose en los depósitos, desangrándose, y que su balance era sorprendentemente comparable con el balance que tenía Signature Bank. Insisto, banco que ha caído. El informe también nos dice, si Metropolitan Bank enfrentara problemas parecidos a los que han enfrentado otros bancos comunitarios, este banco, Metropolitan Bank, carecería de garantías que pudieran presentar para preservar la liquidez.
Dicen también que, bueno, que es solo otro banco comunitario codicioso, claro, un adjetivo desde luego que cuesta de digerir para un banco, por supuesto. Dice que era un banco comunitario codicioso que utilizaba, atención a este símil, la pintura empresarial para atraer depósitos sin intereses de clientes de alto riesgo del mundo cripto y de las fintech. No sé si probablemente le recuerden a un banco caído, a Signature Bank y a Silicon Valley Bank, por eso del mundo tecnológico también, las fintech, nos dice. Claro, ante el pánico que causó este informe en el día de ayer, pues por supuesto, al ver la caída que también registró la acción del entorno del 30%, pues la propia empresa un poco tuvo que salir al rescate de lo que estaba pasando. ¿La empresa qué hizo? Bueno, pues básicamente emitió un comunicado y vamos a ver los datos que nos decía ahí mismo en ese comunicado la compañía. Bueno, por un lado, por ejemplo, explicaba que su capital basado en riesgo total estaba en el 13,4 para la empresa, 13,1 para el banco, y que eso estaba muy por encima de los mínimos regulatorios a finales de 2022, básicamente. Así que bueno, ahí la empresa, o en este caso el banco, intentando jugar para que los mercados financieros se crean que todo está correcto dentro de las cuentas del banco. También dice que a fecha del 29 de marzo sus verticales de depósitos principales totales habían subido un 5,4 a 5.040 millones y que los depósitos asegurados, y aquí insisto mucho, recuerden que los depósitos asegurados que tenía Silicon Valley Bank, es decir, aquellos inferiores a los $250.000, que por lo tanto entran dentro del seguro de la FEDIC, de la Corporación de Seguros de Depósitos, en Silicon Valley Bank eran del apenas 6% más o menos, tenía más de un 90% de depósitos no asegurados. ¿Cuántos tiene asegurados Metropolitan Bank? El propio banco ha dicho que el 66% de todos los depósitos a 29 de marzo eran depósitos asegurados, es decir, por debajo de los 250.000. Dice que a finales del año pasado tenía un 60%, así que estaríamos hablando de que ha aumentado un poquito. Y además, también dice el banco en ese comunicado que emitió en el día de ayer que la liquidez es sólida y que además tienen efectivo en depósito en la Reserva Federal de Nueva York por un valor de 3.100 millones, que claro, nosotros con ese dato pues nos quedamos igual, ¿no? 3.100 millones, ¿cuánto es? Pues dice que es el 170% de los depósitos que no están garantizados. Recuerden, la empresa ha dicho que tiene el 66% garantizado, así que por lo tanto estamos hablando de un 34% no garantizado, y dice que el efectivo que tiene la Fed de Nueva York para poder cubrir esos depósitos supone el 170% de los depósitos no garantizados, es decir, casi 3 veces más de lo que tienen depósitos no garantizados. Claro, es verdad que aquí hay algo que no concuerda, porque los datos que nos dan desde Metropolitan Bank no concuerdan demasiado, o al menos con la lectura o con la interpretación o con la selección de datos no concuerdan con los datos del informe. Por un lado, por ejemplo, el informe nos dice que en el último trimestre de 2022 los depósitos habían caído en Metropolitan Bank un 7,9, que eran de 5.300 millones, y que eso suponía además una caída de 1.200 millones de dólares desde diciembre del año anterior, es decir, de un año a otro, diciembre de 2021 a diciembre de 2022, esos depósitos, bueno, en esos depósitos se habían esfumado 1.200 millones, y que además en el último trimestre de 2022 la caída de depósitos había sido del 7,9%. Pero fíjense en este dato, porque sí que es cierto que aquí les hemos contado, bueno, pues que el informe a cierre de 2022 dice que tenían 5.300 millones en depósitos. Ahora dice el banco que a 29 de marzo, 3 meses después, tienen 5.040 millones. 5.300 por un lado a finales de año, 5.040 ahora. ¿Eso qué significa? Una caída, por supuesto. Y si hacemos los cálculos, una caída del 5%. Es decir, que desde finales del año 2022 hasta el 29 de marzo, 2023, perdón, no, 2022, finales de año 2022, 2023 ahora, 29 de marzo, 2023, en esos 29 días, porque estamos hablando del 31 de diciembre a 29 de marzo, 29 días, ¿no? En este caso casi 3 meses, perdón, estamos hablando de una caída del 5% en los depósitos. Así que bueno, ahí tienen todos los datos en torno a un banco, Metropolitan Bank, que ahora el mercado tiene en el foco. El mercado lo tiene desde luego como otro de esos bancos, como First Republic Bank o Western Alliance, que bueno, pues pueden estar en la cuerda floja. El banco ha dicho que no, lo ha sugerido con los datos también que nos ha presentado. Datos, por cierto, de los últimos días, así que también hay que tenerlo en cuenta, pero insistimos, datos que
Bueno, si los comparamos con los datos del informe de Vaidar Research, nos estarían sugiriendo que en los últimos meses han caído los depósitos. Así que bueno, ahí con todos los datos, pues juzguen ustedes lo que tengan que juzgar. Por lo que parece, dice el banco que claro, hay bastante calma, que el banco está bien, por la parte de los depósitos por lo menos, que no están como en Silicon Valley Bank. Sin embargo, claro, cuando el río suena ya saben que agua lleva, y esto a mí me hace recordar también a esos informes que presenta pues Hindenburg Research, ya lo saben, como el que presentó contra el grupo Adani de India, que al final acabó haciendo que la compañía, que bueno, el conglomerado de compañías de Adani acabara cayendo mucho en bolsa tras presentar un extenso informe sobre ella. Claro, otro informe en el día de hoy, pero sobre un banco y que no está diciendo nada bueno. El hecho de que esta firma haya emitido un informe de investigación tan extenso sobre Metropolitan Bank ya hace que por lo menos el mercado lo tome en consideración. Ahora habrá que ver si realmente bueno, esa caída que ha registrado el banco en las últimas semanas ha hecho también pues que realmente hay algo extraño dentro del banco. Claro, otra de las cuestiones que podemos ver es qué están haciendo los que están dentro del banco, los insiders, es decir, aquellos que pues están en el consejo de administración y que a su vez pueden comprar y vender acciones también. Bueno, pues los insiders de Metropolitan Bank se han puesto a comprar como locos acciones del banco. Claro, esto nos cambia la teoría. Hay 10 insiders de Metropolitan Bank que han comprado el 0,3% de las acciones en los últimos 90 días. Es decir, últimos 90 días, estamos hablando de 3 meses, casualmente el mismo periodo de tiempo donde les hemos dicho que han caído los depósitos un 5%, mientras los depósitos caen, ellos aún así siguen comprando acciones. Así que bueno, ahí tienen toda la información para que ustedes mismos puedan también hacerse una opinión propia sobre lo que está pasando en este banco que ayer, insisto, cayó un 30% y su empresa, Metropolitan Bank, tuvo que salir a su rescate diciendo que aquí no había pasado nada. Bueno, por último,